Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase 6 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos. Estamos grabando esta clase nuevamente el domingo 7 de septiembre, dado que la clase que había grabado anteriormente no pudo ser subida por el tamaño. Estoy tratando otra plataforma, ahora estoy utilizando Zoom para, para grabarla, así que vamos a ver si esta vez se puede grabar completamente. Lo que vamos a hacer hoy es retomar el modelo de insumo-producto que había quedado no pendiente, pero sí habían quedado algunas dudas con respecto a este tema en la clase sincrónica del lunes anterior. Vamos a retomar este modelo y luego vamos a extenderlo, vamos a cambiar un poquito el enfoque de lo que es el modelo de insumo-producto, lo vamos a extender hacia otro área y vamos a empezar a utilizar algunas nociones de álgebra aplicadas a este modelo. Antes de meternos de lleno con la clase, lo que vamos a hacer es hacer un breve repaso por el programa de la materia. Esta es la unidad 2, que es álgebra lineal aplicada al análisis de datos. Marqué dos tipos de temas a desarrollar, de contenidos mínimos, digamos. Los primeros, marcados en amarillo, son los temas que ya vimos. Estos incluyen vectores y matrices, las operaciones básicas y no tan básicas con matrices. Con matrices, por ejemplo, vimos desde suma, resta, multiplicación y división, pero también vimos determinante, rango, inversa, etcétera, que también son operaciones que nos interesan. Todo esto ya lo vimos y además tanto en esta clase como en la anterior, vamos a empezar a utilizar el modelo insumo-producto. ¿Qué nos queda en esta unidad? Nos quedan las cosas que están marcadas en rojo. Las cosas que están marcadas en rojo son dos. Por un lado, todo lo que es sistema de ecuaciones lineales, resolverlo e interpretarlo. Eso lo vamos a estar haciendo la semana que viene. Sí, la semana que viene, en la clase que viene del lunes. Y luego vamos a pasar a modelos de programación lineal. Estas dos clases que quedan la semana que viene van a estar abocadas casi enteramente a estos temas. Y si queda espacio, entendiendo que es su interés más grande y que además si tenemos tiempo se puede hacer tranquilamente, vamos a estar analizando alguna base de datos también. Esto viene en respuesta a su pedido o a su interés sobre estos temas. Segunda cosa que les quería comentar era que para el momento que esta clase está siendo subida, ya ustedes tienen el nuevo cronograma actualizado en el campus. Ustedes me habían pedido que las guías de la unidad uno, tanto de la semana uno como de la semana 2, sean entregadas el lunes. Estas van a ser entregadas el lunes 7, el lunes 8 de septiembre, perdón, al momento de grabar esta clase mañana. Este, mm, y yo les dije que les iba a entregar la unidad 2 semana 3 durante esta semana. Hice un breve cambio, les voy a entregar mañana, el lunes, y ustedes van a tener una semana para completarlo. De esta manera nos evitamos dos cositas. La primera nos evitamos es que ustedes tengan que recibir una guía el lunes y una guía el viernes y entregarla el lunes con poco tiempo. Y además nos permite trabajar un poquito o diagramar un poquito lo que va a ser la semana 4 de este curso. Entonces ustedes se van a llevar una guía, ustedes van a entregar dos guías, básicamente la de la semana uno y semana 2 de la unidad uno y se van a ir con otras dos guías, semana 3 semana 4 y la unidad 2, ¿sí? Y van a tener una semana nuevamente para resolver estas guías. ¿Sí? Entonces de esta manera nos olvidamos del viernes, lunes, que era poco tiempo para ustedes. Después, la vez siguiente, ya en vez de recibir dos guías, el lunes que viene, digamos, el lunes 15 en vez de recibir dos guías, van a recibir una sola, de la unidad 3 semana 5 la van a entregar al lunes siguiente y se van a ir ese día sí, se van a ir con un poquito más de tiempo, se van a ir con para entregar un miércoles a un viernes, ¿sí? Igualmente de la unidad 3 semana 6 va a ser poquito. Yo tengo planificado una guía bastante corta, por lo cual no va a haber problemas en términos de tiempo. Yo voy a hacer todo lo posible para subir esta guía, la guía 3 guía unidad 3 semana 6 lo antes posible, ¿sí? Ahora sí, pasadas estas cuestiones administrativas que ustedes ya tienen subidas en el campus, vamos directamente con la clase. Vamos a importar las librerías que vamos a estar utilizando, NumPy, Pandas y Matplotlib. Pandas no le vamos a estar utilizando, quedó de código medio heredado de otras versiones de esta misma clase, así que si les parece, vamos directamente con lo que es la matriz insumo-producto.
Bueno, nosotros habíamos visto la clase anterior una breve definición de lo que fue, de lo que es la matriz insumo-producto. Lo que habíamos dicho era que nos permitía de alguna manera ver cómo se relacionaban, cómo se llevaban cada sector productivo en una economía. Entonces, por ejemplo, de esta manera podíamos empezar a ver cómo transaccionaban distintos sectores, qué producción de uno se utilizaba como insumo en otro sector. Entonces, esto nos permitía evaluar, si se quiere, sacar una foto de la economía y ver cómo estaba esa economía o cómo se relacionaban los distintos sectores en esa economía uno a uno y entre sí. Yo les había comentado que esto se utiliza mucho en cuentas nacionales. Cuentas nacionales, les había dicho, es todo el estudio de las transacciones de tanto dentro de un país a nivel agregado como a nivel agregado con respecto a otros países. Entonces, esto en el campo de la economía o de la ciencia económica es muy relevante. Pero entiendo que este no es por ahí el enfoque que más les interesa a ustedes, que por ahí vienen de otras carreras. Es obviamente el enfoque que me interesa a mí dado que estudié la licenciatura en economía, pero entiendo que esto no puede ser el tema que más les interese, por eso vamos a hacer algunas extensiones un poco distintas en esta clase. Primero quiero terminar y darle una mayor profundidad teórica a lo que es la MIP. Vamos a hacer el ejercicio que nos quedó pendiente de la clase anterior y luego sí vamos a ir con las extensiones. Entonces, habíamos dicho, la MIP nos permite ver cómo un producto elaborado por un sector se utiliza insumo por otro sector. Y también se utiliza como demanda final, es decir, como consumo por el resto de no solo de los sectores, sino del público en general, gente que no está o agentes que no están en el sistema productivo. En particular, nosotros íbamos a tener una matriz como paradigma de la matriz insumo productivo, vamos a tener una matriz de n sectores. Fíjense que acá estos son los sectores, sector uno, sector 2, sector tantos y sector n, y te íbamos a tener los mismos dispuestos de manera horizontal. Cada sector de estos, cada S1, S2, S-N, es un sector productivo distinto. Por ejemplo, agro, industria, gobierno, servicios. Y también lo podemos pensar como distintos niveles de granularidad. No hace falta que sean sectores así a lo grande, sino pueden ser, por ejemplo, industria automotriz, industria de oleoductos, industria de gaseoductos, cualquier cosa que se nos ocurra puede ser un sector productivo en sí mismo. Y vamos a tener entonces las relaciones de cada sector económico con respecto al resto de sectores, pero también con respecto a sí mismo. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del agro, que es quizás el sector más relevante en la economía, no en términos de PBI, pero sí en términos de disposición de la economía. El agro, por ejemplo, tiene una parte del agro, una parte de la producción que se ubica para sí mismo. El agro produce para sí mismo, como insumo, pero para sí mismo. Entonces esto sería el coeficiente B sub 1,1, que es la cantidad de producto que el agro le aloca al mismo agro. Pero después también el agro le pasa, por ejemplo, a la industria. Entonces esto se ubica en el coeficiente B sub 1,2. Esto es lo que el agro le da a la industria y se ubica acá. Así con los infinitos sectores que pueda haber, finitos naturalmente, pero en la cantidad que sea de sectores que vamos a estar pensando. Acá puede ser industria automotriz, industria del cuero, industria de las telas, etcétera. Y también, por ejemplo, servicios, el sector del gobierno, el sector de lo militar, etcétera. Ahora bien, no toda producción del agro es utilizada como insumo por otras industrias o por sí misma. Entonces, el agro produce algo, es utilizado, una parte de eso es utilizado como insumo para el resto de, de, de sectores, pero una parte también es demandado de manera final, es decir, no se utiliza eh, como insumo para seguir el proceso productivo. Esto lo vamos a pensar como estos H sub 1, H sub 2, H sub n, que van a ser nuestra demanda final. Fíjense que la demanda final, H, es un vector columna que tiene n elementos. Ahora bien, entonces tenemos que el agro produce algo, lo que sea,
que puede ser o bien utilizado como insumo, y ahí se divide en dos casos, si es utilizado como insumo por otras industrias o por sí mismo, y también tiene algo que en otro grupo que se demanda de manera final, es decir, que no forma parte del sector del sistema productivo. La suma de esas dos cosas, o sea, la suma de todos estos B sub 1, 1, B sub 1, 2 hasta B sub 1 N, y todo eso sumado a este H1 nos da el producto total de, en este caso, el agro. ¿Qué nos quiere decir el producto total? Nos quiere decir que la producción total del agro, el producto total, este X, es o bien utilizado como insumo o bien demandado finalmente, ¿sí? Este mismo ejercicio lo podemos pensar de un montón de maneras. Por ejemplo, podemos pensar lo que ahora es la industria. Entonces, la industria tiene una parte de industria que se orienta hacia sí misma, en el sentido de que, por ejemplo, la metalmecánica utiliza metalmecánica para crear las cosas de metalmecánica. Pero también una parte va hacia el agro, en forma de, por ejemplo, tractores. También una parte va al gobierno, por ejemplo, hacia la construcción de rutas o cosas así. Entonces, de esta manera, esta submatriz de B sub 1 hasta B sub NN, que va a tener orden N por N, fíjense que hay N filas y N columnas, este, mm, cada, todas estos B sub N nos van a estar diciendo cómo se relacionan los distintos sectores económicos entre sí. Yo les dije entonces, el producto total va a ser la suma de aquello que es alocado para el resto de sectores y sí mismo y la demanda final. Eso nos va a dar el producto total. Fíjese que el producto total también va a estar definido como un vector columna de n elementos. Ahora bien, hay una parte del producto total de un país que es que viene de un país o de un sector que viene de otras industrias. Yo les dije, por ejemplo, el agro se presta algo a sí mismo, pero también le presta al resto de sectores, le vende, entre comillas, al resto de sectores. Podemos pensarlo de esta manera. Supongamos que sigue siendo el agro. El agro se vende algo a sí mismo, pero también recibe algo de la industria, recibe algo del gobierno, recibe algo de los servicios, recibe algo de la industria automotriz, recibe algo de la industria del caucho para las ruedas y etcétera. Entonces, del producto total del agro, no todo es valor que agregó el agro. Hay una parte que es prestado, entre comillas, de la sucesión de los n-1 sectores que acompañan al agro. Bueno, entonces de este X1 hay una parte que no le corresponde al agro, que van a ser todos los que no están, todos estos Bs que son prestados del resto de las industrias. Y esto es lo que nos dice el valor agregado. El valor agregado nos va a decir en qué medida el agro agregó valor, es decir, en qué medida el producto del agro excedió aquello que le prestaron el resto de sectores. Fíjese que el valor agregado de un, eh, de un sector va a ser directamente proporcional a aquello que excede, aquello que agrega valor por sobre lo que le prestaron. Es decir, si un sector es demasiado dependiente del resto de sectores, entonces su valor agregado va a ser bastante chico, porque no está agregando valor por sobre lo que le prestaron al resto de sectores. Fíjese también que este producto total, este vector fila de producto total de n elementos es exactamente el mismo que este, por lo cual esta suma y esta suma van a tener que coincidir. La suma de los i's, que van a ser las filas, y la suma de las jotas, que van a ser las columnas, tienen que ser exactamente igual, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que estos Bs eran cuánto le prestaba un sector al otro. Bueno, pero ahora nos interesa verlo en función de cuál es el producto total de ese sector. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que este B sub 1,1 sobre este X1 me va a dar un número. Este B sub 2,1 sobre este X1 me va a dar otro número. Y así con los N que yo estoy... em, que yo estoy considerando, vamos a dividir cada número por su columna, ¿sí? Y de esta manera vamos a obtener los A sub ij. A sub ij va a ser esta misma submatriz o esta misma matriz, pero
dividido por x sub 1 en el caso de la primera columna, x sub 2 en el caso de la segunda columna, y así hasta x sub n. ¿Sí? Una vez que tenemos estos valores, vamos a poder decir que tenemos una matriz de coeficientes técnicos. ¿Qué significa una matriz de coeficientes técnicos? Ya no van a ser las relaciones en términos brutos, entre comillas, de cada sector. Fíjense que acá era cuánto le prestaba el agro a sí mismo, pero cuánto le prestaba el agro a la industria, cuánto le prestaba el agro al sector de servicios, etcétera. Ahora lo que nos va a decir esta misma matriz, que va a ser esta, dividido por x sub j, o sea, cada una de estas columnas, va a ser cuánto le da cada sector por unidad de producto del sector. Es decir, ahora nos va a decir el valor de los bienes que nosotros estamos utilizando como insumos en el sector I, que el sector J necesita para producir una sola unidad de producto. Es decir, el agro va a necesitar una cantidad de agro diferente que la que va a necesitar el sector de la industria, el sector de la metalmecánica o el sector del gobierno y así. Entonces, ahora todos estos números, todos estos A sub 1 hasta A sub NN, van a tener un valor que va a estar dividido, va a estar escalado por la cantidad de producto unitario. Nos va a decir cuánto necesita un sector para producir una unidad de ese mismo sector. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos este B sub 2 1. Esto es lo que recibe el agro del sector industria. Pero este B sub 2.1 está en términos brutos, es decir, el sector industria le pasa 1.000 millones de dólares al agro. Bueno, pero ¿cuánto produjo el agro? Bueno, si yo divido estos 1.000 millones de dólares por los 8.000 millones de dólares o 40.000 millones de dólares que produce el agro, yo voy a obtener cuánto le tuvo que prestar el sector industria a al sector agro para producir una sola unidad de producto, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a tener un reflejo más fiel de lo que son las relaciones entre, entre sectores. Nosotros teníamos una fórmula muy bella, que era esta, para resolver el modelo abierto de Leontief, o lo que es lo mismo, para determinar cómo va a variar el producto total cuando varía la demanda. ¿Por qué nos interesa pensar esto? Porque pensemos que esta submatriz, es como una foto de la economía. ¿Qué nos está diciendo en particular? Nos está diciendo cómo se relacionan los distintos sectores. Cuando la dividimos por este vector columna, este vector fila, nos va a decir cuánto se necesita para producir una sola unidad. Y ahora lo que nosotros queremos pensar es, ok, esta era nuestra demanda final, ahora supongamos que creció la demanda del sector 2, del sector de la industria. ¿Cómo va a moverse la economía? ¿Cómo van a pasarse producto de un sector al otro para resolver esta nueva disposición de la demanda final? Y eso eventualmente nos va a decir cómo va a variar el producto total. Porque ahora lo que vamos a tener es un nuevo H sub 2, pongámosle, y este nuevo H sub 2 nos va a hacer que una parte de este H sub 2 se cambie hacia X sub 1, hacia X sub 2 también, pero también hacia el resto. Entonces lo que vamos a querer ver es cómo va a variar este producto total, que es lo mismo que este, ¿verdad? Cuando varía uno o varios dentro de la demanda final. Paralelamente, lo que vamos a querer evaluar es, ok, ¿hay un límite hacia esto? Puede ser que la demanda de H sub 2 se duplique, se triplique. ¿Vamos a poder hacerlo con lo que tenemos en la economía? Eso también lo va a permitir responder el modelo de Leontief. Fíjese que este es nuestro producto total. Y lo que vamos a tener es que vamos a estar multiplicándolo por el vector h, que va a ser este vector. El vector h, que es un vector columna, nos va a decir cuánto varió la demanda final. Acá lo que vamos a hacer es la identidad, le vamos a restar a, que es esta matriz que definimos acá, y le vamos a calcular la inversa. Por eso era tan importante tener la noción de inversa bien aceitada para la clase anterior. ¿Sí?
Entonces, ahora vamos a pasar al ejemplo numérico que habíamos hecho o empezado a hacer la clase pasada. En esta economía de ejemplo teníamos tres servicios, nada más, perdón, tres sectores. Estos son la agricultura, la industria y los servicios, A y S. Y tenemos la siguiente tabla de insumo producto. La agricultura le da 50 unidades, podemos pensar, a la misma agricultura, le da 100 a la industria y 50 de servicios. Fíjense que lo que se demanda final de la agricultura es 800. Esto significa que el resto de sectores no productivos consume 800 de la agricultura y por ende el producto total es 1000. Esto quiere decir que 50 más 100 más 50 queda 200 más 800 da 1000. Lo mismo podemos pensar para la industria, le da 100 a la agricultura en forma de agroindustria, por ejemplo, 100 a la misma industria, 100 a servicios. La demanda final de la industria es 700 y lo que importa es que esto suma 300 más 700 da 1000, ¿sí? Lo mismo podemos pensar para el sector de servicios. Pensemos un segundo en el valor agregado. Yo les dije es aquello que el valor del producto total de un sector que excede aquello que le prestaron al resto de sectores o se prestó a sí mismo. Pensemos, por ejemplo, el producto total de la agricultura es 1000. Vamos acá y tenemos 1000. Está correcto. Ahora, la agricultura le dio 50 a la agricultura, la industria le dio 100 y los servicios también le dieron 100. La suma de todo esto que se prestaron, entre comillas, los distintos sectores son 250. A los 1000 le resto los 250 y obtengo 750. ¿Sí? Pensemos en el caso de la industria. La industria también tiene un producto total de 1000. Ahora bien, la agricultura le prestó 100, la industria le prestó otros 100, o sea, se prestó a sí mismo otros 100 y los servicios le prestaron 300. Entonces, es 300 más 100 da 200, a los 1000 solamente agregué valor de 500. En el caso de servicios, por ejemplo, la agricultura le prestó 50, la industria le prestó 100 y el mismo sector servicios se prestó a sí mismo 100. Entonces los 250 menos los 2000, perdón, los 2000 menos los 250 que tenemos de sectores que le prestaron, entre comillas, al sector de servicios, me da un valor agregado de 1750. Y pueden notar que la sumatoria de valores agregados, 750 más 500 más 1750, esto me da 3000. Y acá también la demanda final, 800 más 700 más 1500, es lo mismo que el valor agregado. O sea, lo que se agregó de valor es exactamente lo mismo de lo que se demandó finalmente, solamente que alocado de forma distinta, porque los sectores agregaron valor por un lado, pero su consumo fue distinto por el otro. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un breve ejercicio numérico, que lo único que vamos a hacer es pensar que vamos a tener distintas matrices o vectores de producto total y demanda final. Vamos a pensar que tenemos esta matriz de producto total máximo, digamos, un producto total máximo de 1500 para este caso, 2000 para este caso y 2500. Y la demanda final, en este caso, va a estar dada por 1000, 1000 y 1500. ¿Sí? Estos son los vectores X y H, que son X es el vector columna del producto total y H es el vector columna de la demanda final. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a querer ver? Vamos a querer ver si la demanda aumenta hasta este nivel, hasta el nivel H, ¿va a poder el producto total digamos, va a ser suficiente el producto total para llegar a esta demanda final que estamos planteando como demanda final máxima? Bueno, para eso vamos a usar la fórmula de ver si el producto total cómo varía ante una demanda final, ¿sí? Entonces vamos a definir la matriz H o una submatriz. Esa va a ser esta submatriz, va a ser un vector columna de tres elementos. Fíjense que acá cada corchete es una fila, entonces vamos a tener fila de 1000, fila de 1000, fila de 1500. Vamos a tener una matriz de Bes que va a venir dada por esta, que es exactamente esta submatriz B que teníamos acá. A la submatriz B la vamos a dividir por la submatriz X, que va a ser esta submatriz que tenemos acá, o lo que es equivalente esta misma submatriz que teníamos acá, y de esta manera vamos a encontrar la matriz A. Como yo les dije, la matriz A la obteníamos dividiendo a cada B
por cada X de la columna, ¿sí? Entonces vamos a hacer 50 dividido 1000, 100 dividido 1000, 100 dividido 1000, y en la segunda columna vamos a hacer 100 dividido 1000, 100 dividido 1000, 300 dividido 1000, y en la tercera columna vamos a hacer 50 dividido 2000, 100 dividido 2000 y 100 dividido 2000, ¿sí? Cuando calculamos esta matriz A, vamos a tener una matriz A que se ve de esta manera: 0.05, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.025, etcétera. Y si se fijan, esto es exactamente 50 dividido 1000, 100 dividido 1000, 100 dividido 1000 y seguimos como les comenté hasta recién. Vamos a calcular la matriz L primeramente, sin calcular sobre la inversa. Lo que vamos a hacer es usando numpy.identity, vamos a crear una matriz identidad de 3 por 3, básicamente una matriz de orden 3 que tiene unos en la diagonal principal, 0 en cualquier otro elemento, y le vamos a restar la matriz A. ¿Sí? Lo que íbamos a hacer era básicamente este paso que está entre paréntesis sin elevar a la -1, que es calcular la inversa. ¿Sí? Calculamos la matriz L se va a ver de esta manera, ¿sí? Va a ser uno menos en la diagonal principal, 0, no, 1 menos 0.05 menos 0.95. Ahora, este es un cero. Este acá en la identidad este va a ser un cero, pero va a estar restando, entonces va a quedar -0,1. Va a ser un cero este también, entonces me va a quedar -0,025. Y así sucesivamente vamos a calcular cada valor por fuera de la diagonal principal como cero menos ese valor. Y a cada valor de la diagonal principal le vamos a restar uno menos este valor. Entonces, por ejemplo, uno menos 0.1 da 0.9. 1 menos 0.05 da 0.95, ¿sí? Acá ya calculamos L, vamos a calcular la inversa de L, yo la nombré LL, que básicamente lo que hace es calcular con el numpy.linearalgebra, ponemos el comando in, que es el comando que definimos para calcular la inversa, y ahora nos va a calcular la inversa de esta matriz, que va a ser, perdón, LL, y va a ser nuestra matriz inversa. Y ahora básicamente lo único que queremos hacer es, ya tenemos dentro de esta fórmula, ya tenemos todo esto, y ahora lo que queremos definir es, ok, cómo va a ser el producto total si tenemos esta demanda final ahora? Bueno, lo que vamos a hacer, dado que tenemos ya la foto de la economía, que es esta, vamos a multiplicar con numpy.dot, vamos a multiplicar esta matriz inversa por el H. La matriz H va a ser esta, que es nuestra demanda final máxima, pensémosla. Entonces vamos a tener esta matriz X. Y ahora nuestra matriz X va a ser esta. Va a ser un vector columna de 3 elementos, en los cuales va a ser 1253, 1369 y 2100. 2143. Ahora bien, nosotros teníamos que las cantidades máximas de X venían dadas por 1500, 2000 y 2500. Si nos fijamos elemento a elemento, cada elemento es menor que el que corresponde acá. 1253 es menor que 1500, 1369 es menor que 2000 y 2143 es menor que 2500, por lo cual cuando la demanda alcanza su límite, los límites productivos son suficientes para que esta demanda sea satisfecha. Entonces con esto ya calculamos lo que nos pedía el ejercicio, que era básicamente identificar si, qué sucede si la demanda aumenta al máximo. Bueno, ahora sí, ya que terminamos el recorrido teórico y un ejercicio práctico de la MIP, vamos a pasar a una versión un poco distinta de la MIP, en la cual vamos a pensar una MIP, pero ahora empresarial. Es decir, vamos a querer ver cómo distintos sectores dentro de una empresa se relacionan entre sí y en vez de tener una venta final a nivel sector, vamos a tener distintos canales de ventas, que esto es una extensión un poco distinta a lo que teníamos acostumbrado en el modelo de la MIP, pero nos va a permitir pensar una versión un poco más realista también. ¿Por qué? Porque no es realista que la demanda de un sector solamente sea alocada a un solo sector, sino que vamos a tener distintos sectores en los cuales cada sector de una empresa vende, ¿sí? Entonces, primero vamos a tener una breve introducción de setup. Vamos a definir un par de funciones. En particular, acá vamos a poner n, que va a ser mejor.
eh, lo hice después de definir las cosas, definir las funciones, por eso había quedado un 7. Vamos a definir una función i. La función i lo único que va a hacer es devolvernos la identidad de un n distinto. El n va a ser el orden de la matriz. Fíjense que acá no hace falta identificar filas o columnas porque la función directamente nos permite, digo, como la matriz de identidad está definida solamente para matrices cuadradas, entonces esto va a ser una matriz de orden n por n directamente. No tenemos que definir filas y columnas, solamente vamos a definir el orden de esta matriz. También vamos a tener una matriz inversa, que lo único que vamos a utilizar es np.linearalgebra.imb, como vimos la clase pasada, y vamos a tener algunas otras extra para algunas extensiones de este modelo, en lo cual tenemos una matriz diagonal. Las matrices diagonales no las vimos en este curso, lo tienen en el repaso de álgebra, así que si quieren, véanla, pero lo que me interesa sobre todo es que si B es una matriz cuadrada, B es el argumento que utiliza esta matriz. Si B es una matriz cuadrada, hay una diagonal principal en una matriz cuadrada y esta diagonal principal es de vuelta como vector. Entonces, si nosotros tenemos una matriz cuadrada acá, su diagonal principal, que van a ser los elementos en 1, 1, la fila 1, columna 1, fila 2, columna 2, fila 3, columna 3 y así, van a ser devueltos como vector en esta función, ¿sí? Después vamos a tener dos funciones muy básicas para simplemente para facilitarnos un poco los cálculos, que van a ser call sum y row sum. Call viene de column, row es fila en inglés. Entonces lo único que vamos a estar haciendo es a una matriz determinada M, vamos a estar sumando sus columnas o sumando sus filas, ¿sí? Vamos a definir estas dos funciones, ahí ya queda todo definido. Y ahora sí, vamos directamente al ejercicio que estoy proponiendo. Vamos a tener una empresa con distintas áreas. En estas áreas van a haber distintos niveles de gasto. En particular vamos a tener siete áreas distintas. Compras, componentes, ensamble, logística, comercial, postventa y corporativo. Corporativo puede incluir todo lo que es desde recursos humanos hasta, no sé, IT y cosas así. Compras es básicamente las compras de materia primas. Componentes es la compra de componentes o gasto en componentes que se necesitan para la producción. El ensamble es básicamente, como lo dice el nombre, el ensamblaje de todas estas componentes y compras. La logística es la distribución de todo esto, tanto dentro de una fábrica como hacia el resto de centros productivos que tengamos. Lo comercial va a ser la venta. Todo lo que es venta va a estar canalizado en comercial. El servicio de postventa es básicamente servicio de garantía, servicio de seguimiento de las ventas, etcétera. Y corporativo, como les dije, ya viene siendo IT, recursos humanos, etcétera. Vamos a tener esta lista, va a ser una lista definida, y vamos a calcularle el n, que va a ser la longitud de esta lista, que van a ser 7. 7 van a ser sectores, por eso acá había un 7, ¿verdad? De esta manera vamos a tener 7 sectores, y lo que vamos a querer ver es en un diccionario. Fíjense que acá estoy definiendo un diccionario. Vamos a querer ver cada área que yo estoy definiendo, vamos a querer ver qué número ocupa dentro de esta lista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya sabemos que compras va a ser el número cero de esta lista. En particular va a ser el número cero porque Python empieza a contar desde el cero, si no sería el número uno, pero lo que nos interesa es que va a ser el primer elemento, este va a ser el segundo elemento, este va a ser el tercer elemento, y así vamos a definir un diccionario, area to i, que significa básicamente de área a un número i. Esta notación, así poner un guión bajo 2 y guión bajo, cuando queremos hacer un mapeo de una cosa a otra, es muy común en programación, por eso la incluyo. Y lo que vamos a querer es que este diccionario tenga la siguiente forma: el nombre de cada área y el número que cada área ocupa en esta lista. Y lo que vamos a decir es, para cada número y nombre en la enumeración entre números, entre nombres y números en la lista áreas, vamos a pedirle que disponga de esta manera: nombre, dos puntos y el número. Si nosotros le damos acá
y le damos a correr acá y nos va a mostrar que compras, como dijimos, es el cero porque es el primer elemento, componentes es el segundo, ensamble es el tercero y así, pero en Python, como es empieza a contar desde el cero, siempre es uno menos que el número que estamos pensando. En el caso del corporativo vemos que es el número 6. Esto quiere decir que la lista va a tener una longitud de desde 0 hasta 6, es decir, de 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 números. 7 va a ser el número de longitud de este diccionario también, ¿sí? Acá hay un elemento, dos elementos, así hasta el séptimo elemento. Vamos a pensar entonces lo que es la matriz de consumos intermedios. Es básicamente cómo se compran entre sí o cómo se venden entre sí los sectores de esta empresa. Vamos a tener un área I que van a estar definidas por las filas, ¿sí? Estas filas van a ser el área I, que va a ser la fila que ofrece tanto a otro sector o a otra área de la empresa. Y vamos a tener las columnas, que van a ser quienes demandan. Por ejemplo, la columna de compras, la de componentes, la de ensamble, logística, etcétera, van a ser todas exactamente iguales a estas filas que estoy marcando acá. Vamos a pensar a Z con una característica que nosotros nombramos de las listas, que es muy importante, que es su mutabilidad. La mutabilidad de una lista nos permitía permanentemente cambiar elementos. Para esto vamos a definir una lista de listas, o lo que es lo mismo que como se denomina en Python una nested list. Nested viene de anidado, es una lista de listas, o sea que es una anidación de distintas listas. Por ejemplo, acá tenemos una lista que va a ser la fila que el sector o el área de compras le da hacia el resto de sectores, la fila de componentes que le da hacia el resto de sectores, la fila de ensamble que le da al resto de sectores y así no más. Así para cada sector, ¿sí? Fíjese que de vuelta, tal como definimos en el apartado de la matriz insumo producto original, 5, 2, 5, 5 y así seguido, va a ser lo que sería nuestra diagonal principal. O sea que va a ser lo que el sector compras le vende al sector compras, lo que el sector componentes le vende al sector componentes, lo que el sector ensamble le vende al sector ensamble y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a tener esta lista de listas. Fíjese que si yo ahora quiero imprimir esta lista, yo voy a tener la lista de listas, pero si yo quiero acceder al primer elemento, no me va a tirar este 5, sino que me va a tirar toda esta fila. Pensémoslo, un segundo. Fíjense que dentro de esta lista, el primer elemento es este, el segundo elemento es este, el tercer elemento es este y así sucesivamente. ¿Sí? Si yo acá quiero fijarme, por ejemplo, el último elemento, pongo 6 y va a ser este último elemento. ¿Por qué pongo 6? Pongo 6 porque tenemos 7 sectores, pero yo sé que empieza a contar desde el cero, entonces el último va a ser el 6. Este es el cero, uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, esto se va a leer como aquello que el sector corporativo le está vendiendo sí, le está vendiendo al resto de sectores. Y este número en particular va a ser aquello que el sector corporativo se vende a sí mismo. ¿Sí? Vamos a convertir esta lista de listas en un array, porque esto nos beneficia para algunas cosas. Por ejemplo, es muy difícil operar con esta lista de listas. Vamos a tener que acceder elemento a elemento. En cambio, el array nos va a permitir ser más rápidos en términos de multiplicaciones, divisiones, operaciones en general. Vamos a convertirlo con np.array o numpy.array. Lo que hacía esto era tomar una lista de listas o un array o lo que sea y nos iba a devolver un array, y en particular estamos diciendo que trate a cada número como un float. Fíjese que acá yo lo definí como integers, pero nos conviene dado que vamos a tener divisiones y posiblemente haya algún decimal, nos conviene ya adelantarle que el array va a estar definido en tipo float. Yo lo que quiero ver ahora es Z, como se ve. Z se va a ver así. Fíjense que va a ser exactamente esta misma matriz, pero ahora, en vez de tener acá nada, va a tener un array y va a estar encerrado entre paréntesis. Estos paréntesis me van a dar total libertad para después operar eh, cuando yo tenga que hacer algún cálculo. Podemos verificar algunas características de Z. Por ejemplo, nosotros queremos ver cómo es la forma de Z, cómo se ve Z.
sabemos ya cómo se ve Z, en particular porque Z va a estar definido como una longitud n por n, porque tenemos n sectores en las filas, n sectores en las columnas, o bueno, lo hice al revés, pero n sectores en las filas, n sectores en las columnas, entonces sabemos que Z va a tener n por n de dimensión y además queremos ver cuál es la suma total de Z. Le damos correr y nos va a decir que n tiene una forma de 7 por 7, es decir, 7 filas, 7 columnas, y todos estos requerimientos internos de Z, que va a ser aquello que se venden y compran en los sectores de una misma empresa, va a ser 520. ¿Sí? Si yo sumo 5 más 80 más 45 más 15, etcétera, 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 durante todas estas 7 filas, me va a dar 520. ¿Sí? Fíjense que ahora, a través de este dict que definimos acá arriba, area 2e, yo puedo acceder muchísimo más fácil a algunas expresiones dentro de este array. Por ejemplo, yo lo que quiero es ver cuánto le vende el sector compras al sector ensamble. Fíjense que yo ahora tengo un dict que me va a decir esta misma información, porque acá esto me va a devolver un número y esto me va a devolver un número. Pensémoslo así. ¿Cuánto le vende el sector compras al sector ensamble? Un 0, 1, 2. Va a ser este 45. Este 45 yo lo puedo acceder de dos maneras, poniendo z y haciendo slicing de 0, 2, 0 porque quiero la primera fila y 2 porque quiero la tercera columna, entonces me va a dar 45. O también puedo decirle que utilice este dict, en el cual 0 va a ser compras y 2 va a ser ensamble. Entonces, lo que puedo hacer, vamos a ver que tenemos el mismo elemento, 45. 45 porque acá lo que está haciendo esto es reemplazar este 0 y este va a ser reemplazado por 2. Yo lo que podría hacer como paso intermedio es entrar a este dict y decirle que me diga cuánto es compras. Van a ver que es 0. ¿Y cuánto es ensamble? Van a ver que es 2. Entonces esto y esto, esta expresión y esta expresión me van a decir exactamente lo mismo. Lo que tengo ahora es una manera mucho más fácil de acceder a elementos en particular de Z. Sin tener que acordarme los números de una, yo puedo decirle simplemente con la lógica más hablada, si se quiere, cuánto le vendió compras a ensamble. ¿Sí? Vamos a pensar en algunas complejizaciones de este modelo. Este modelo es muy parecido a lo que veníamos viendo. En particular, quiero enfocarnos en tres complejizaciones que nos van a ser muy útiles en lo que viene. Vamos a pensar que hay una capacidad máxima. Esta capacidad máxima es muy similar a lo que ya hicimos, pero ahora le vamos a agregar un toquecito más de complejización. Vamos a pensar que de base hay una fracción que está siendo utilizada de esa capacidad. Y esa función va a variar. Nosotros podemos hacer variarla, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a definir una capacidad máxima, que va a ser esta. Fíjense que yo la estoy definiendo como un array de 7 filas, perdón, un array de que va a ser un vector fila de 7 elementos. 7 elementos porque tengo justamente 7 sectores. Y lo que estoy diciendo acá es, che, pero es irreal pensar que todas estas están al mismo tiempo siendo totalmente utilizadas. Lo que voy a decir es, hay una parte de esa capacidad máxima que está siendo utilizada, otra parte no. Por ejemplo, para la utilización base del sector 1, del sector 0 en realidad, que va a ser compras, estoy diciendo está utilizada al 60%. Este 60% me está diciendo básicamente que hay un 40% que está siendo no utilizado, que queda libre para ser disponiblemente utilizado en caso de un shock. En el segundo caso, yo tengo que 220 es la capacidad máxima, 220 es componentes. La capacidad máxima de componentes va a ser 220 y estoy utilizado al 55%. Y así para cada sector, ¿sí? Fíjense entonces que ahora le sumamos una complejización un poquito compleja, que es que tenemos una utilización base, ¿sí? Antes teníamos solo la capacidad máxima y asumíamos que la utilización base era uno. Bueno, ahora lo extendemos un poquito más y decimos existe esta noción de la capacidad utilizada en el momento cero, digamos. ¿Qué queremos ver ahora? Vamos a querer ver en algún momento efectos sobre empleo y efectos sobre las emisiones de CO2, por ejemplo. Entonces, ¿qué estamos pensando en estos arrays que estamos
definiendo. Vamos a ver, ¿cuántos empleos se generan por cada millón de output en cada área? ¿Cuántas toneladas de CO2 se emiten por cada millón de output de cada área? Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, vamos a pensarlo en esta misma matriz, vamos a pensar que compras genera una cantidad de X de empleo. Por ejemplo, logística va a generar otra, ensamble va a generar otra. Pero también va a ser distinto las emisiones que genera. Fíjense que estas son dos complejizaciones, pero son muy similares en términos operativos. ¿Por qué? Porque tanto estoy dejando que que tanto el empleo como el CO2 varíen en función del sector y no de la cruza sector con sector de oferente con sector demandante. Entonces yo estoy definiendo un factor de empleo por cada millón de output en cada sector y un nivel de CO2 por cada millón de output en cada sector. Fíjese que estos no es necesario que sumen cero, por ejemplo, sumen uno, perdón. Si yo quiero ver cuánto es el empleo por millón de output, voy a tener esto. Este va a ser nuestro vector. Y si yo le quiero decir que lo sume, me va a dar 2,25. 2,25 es la suma de cada uno de estos, o sea, la suma de cuánto empleo se genera por cada millón de output entre todos los sectores. Entonces, un millón de output de cada uno de esos sectores me da 2,25 unidades de empleo, podemos pensar, ¿sí? En miles o en puestos, según lo que sea la unidad, ¿sí? Entonces, ¿qué significa el de CO2? Significa que cada millón de output, acá yo les puse el ejemplo, el 0,3 en ensamble, este era compras, componentes, ensamble, significa que cada millón de producción en ensamble genera 0,3 toneladas de CO2. ¿Sí? Esto tiene sentido porque hay algunos sectores dentro de una empresa que son mucho más intensivos en procesos demandantes no solo demandantes en términos de que demandan hacia otros sectores la producción, por ejemplo, de hidrocarburos, sino que también expiden más emisiones al resto del planeta, podríamos pensar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una matriz diagonal, como les dije, esta va a ser nuestro vector unidimensional y vamos a crear matrices diagonales de E y de G que van a ser el empleo y las emisiones. Fíjense la forma que va a tomar E, por ejemplo, va a ser cero en todo lo que es por fuera de la diagonal principal y cada elemento de la diagonal principal va a ser este mismo elemento, 0,6, 0,4, 0,6, 0,4 y lo mismo va a pasar para G. G va a estar definida como 0,2, 0,25 y así. ¿Sí? Entonces vamos a tener una matriz diagonal en este caso. Va a ser una matriz en la cual hay todos ceros en todas las filas y columnas, excepto en la diagonal principal. Y en la diagonal principal van a tener estos mismos números, este mismo vector fila que estoy pasando. ¿Sí? Fíjense que ahora estas matrices diagonales nos van a permitir multiplicar directamente con L. Esto va a ser muy importante porque si tuviésemos un vector fila se nos complicaría mucho multiplicar matrices con matrices. Ahora lo que vamos a tener es una matriz diagonal que nos va a permitir efectuar esta multiplicación de forma muchísimo más fácil. ¿Sí? Ahora complejizamos aún más las cosas. Yo les comenté, vamos a tener en una visión mucho más realista de las empresas, vamos a tener distintos canales de ventas. Los canales de ventas no necesariamente tienen que ser igual a cada uno de los sectores, es decir, no es que compras va a vender en un canal y logística va a vender en otro, sino que existen distintas formas en las cuales vende la empresa. Acá yo les puse algunas. Minorista, mayorista, que es lo mismo que brand to brand. Esta es otra expresión muy de lo que es las empresas, es marca a marca, o sea, la mayorista. El gobierno, las exportaciones. Fíjense que estamos definiendo un diccionario en lo cual tenemos una key acá, como vimos, y el value de este diccionario va a ser un array. ¿Qué va a ser? Un array de 7 elementos, uno por cada sector. ¿Y qué nos va a decir? Por ejemplo, en el caso de minorista, nos va a decir cuánto vende de demanda final el sector compras a minorista, el sector componentes a minorista, el sector ensamble a minorista y así sucesivamente. Estos 7 sectores van a ser las ventas que tiene en este canal.
en el canal minorista. Las ventas de este vector va a ser las ventas que tienen este canal, el sector mayorista o brand to brand. El sector mayorista va a vender cero en el sector, en realidad el sector compras va a vender cero en el sector mayorista, va a vender cero el sector de componentes, cero el de ensamble y veamos que podemos notar que el sector comercial es el que concentra la mayor cantidad de ventas, ¿verdad? Esto tiene sentido y esto es verdad a través de todos los canales de ventas que vamos a tener. En particular vamos a tener cuatro, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo acá es tenemos una demanda externa. La demanda externa no viene dentro de la empresa, sino que viene fuera de la empresa y tiene distintos canales de ventas, ¿sí? Entonces vamos a tener que cada canal de venta, minorista, brand to brand, gobierno de exportación, va a ser un vector de 7 elementos. ¿Por qué? Porque tenemos 7 áreas. Tenemos una longitud n, porque tenemos n áreas, y cada uno de estos elementos va a ser un área, y en particular el orden nos va a importar, por lo cual vamos a mantener el mismo orden que la lista que definimos anteriormente, que era áreas, ¿sí? Vamos a correr esta línea de código y vamos a decir cuál es el vector total para la suma por canal. Entonces, ¿qué vamos a querer sumar? Para cada value vamos a sumar todos los valores, ¿sí? Vamos a correr y nos va a decir, ok, el sector compras vende cero en absolutamente todos. Entonces, su valor de demanda final va a ser cero. Su valor, el valor de componentes vende cero en cada array, en cada canal de venta. Entonces su valor va a ser cero. Lo mismo sucede con ensamble. Pero ojo, el sector la verdad que no me acuerdo cuál es. Vamos a ir para arriba a verlo. El sector de logística, por ejemplo, no vende solamente en un sector, vende en todos. Y en particular, lo que vamos a ver es que vende 2 en el sector minorista, 3 en el sector mayorista, 4 en el sector gobierno y 5 en el sector de exportación. Y la suma de 2 más 3 más 4 más 5 me va a dar 14. 14 es lo que el sector, ¿cuál dijimos que era? El sector logística vende a través de los 4 canales de venta. 2, 3, 4 y 5 me da 14. Fíjese que por lejos el sector que más vende es el sector comercial. La suma da 480, que es 180 más 140 más 90 más 70, y el resto de sectores son muchísimo menores. Esto tiene mucho sentido en términos de realismo. El sector comercial es el que concentra la mayor cantidad de ventas. Y también podemos agrupar mucho todos estos datos en términos de un diccionario. Lo que vamos a hacer es crear un diccionario. No lo vamos a crear como variable, sino que estamos diciéndole crea un diccionario y no lo guardes en ningún lado, en el cual sintetices zip dos listas o dos arrays. La lista áreas, que va a ser nuestra lista que definimos que tenía los 7 sectores, y nuestra lista o nuestro array de sumas finales. Y lo que vamos a tener es exactamente la misma información que teníamos dispuesta en este array, pero la vamos a tener dispuesta en formato de dict y vamos a tener cada nombre de cada sector, ¿sí? Porque tenemos la lista áreas. Estamos sintetizando estas dos informaciones, ¿sí? Vamos a tener el sector compras, que como dijimos vendía cero, pero el sector logística vendía 14, el sector comercial vendía 480. Van a ser exactamente estos números dispuestos como a la lista áreas. La lista áreas la teníamos definida acá y era estos 7 sectores que teníamos dentro de una misma empresa, ¿sí? Una vez que tenemos esta información, también podemos calcular la demanda total. ¿Qué va a ser la demanda total? Va a ser, sin importarme cada canal de venta y sin importarme cada sector, cuánto se vendió total. O lo que es lo mismo va a ser 14 más 480 más 16, o también va a ser 0 más 0 más 0 más 2 más 180 más 8, etcétera. Así a través de todo, sin que me importe un ordenamiento a nivel venta o canal de venta y sin que me importe un ordenamiento a nivel sector. Vamos a calcular esto y nos va a dar 510. Fíjense que 510 es básicamente 480 más 16 más 14. 16 y 14 suman 30 y 480 es 510. 480 más 30 es 510, que va a ser esto. ¿Sí? Con todas estas complejizaciones que tenemos, vamos a calcular la MIP. Y para la MIP, lo que sabemos es que para cada vez que tengamos la MIP, vamos a tener que hacer una suma a nivel
ventas internas y demanda final, ¿sí? Entonces vamos a tener que X va a ser la suma de todos esos requerimientos internos que tenían estos sectores y a eso le vamos a sumar lo que cada sector vendió, o lo que es lo mismo, lo que cada sector vendió a través de todos los canales de ventas, que va a ser nuestro Y. Fíjense que seguimos la misma notación de antes. Esto va a ser el output total. El output total va a ser la producción total que vamos a tener en este caso. Va a ser aquello que cada sector utilizó de insumos del resto o compró y vendió entre mismos sectores y aquello que vendió al resto de canales de ventas, ¿sí? X va a ser nuestro vector de producto total. Podemos ver cómo se visualiza X. Va a ser 24 para el caso de compras, 94 para el caso de componentes, 188 para el caso de ensamble y así sucesivamente. Fíjense que nuevamente, por el peso que tiene el, el Y, que va a ser el vector que definimos como ventas a través de canales, el sector comercial es el que más producto total va a tener, porque tiene una cantidad de ventas que supera con creces todo lo que son los requerimientos intermedios de esta economía o de esta empresa, y podemos hacer la misma lógica que antes. Vamos a decir áreas, vamos a sintetizar la información dentro de la lista de áreas y vamos a pedirle que redondee lo que tenemos en X a tres decimales. Esto no es necesario en esta lista porque no estoy trabajando con decimales, pero yo diseñé este código para que ustedes puedan poner cualquier valor acá y especialmente, vamos para arriba, cualquier valor acá. Entonces, cuando ustedes empiecen a jugar con cualquier valor acá, y cosa que recomiendo enfáticamente es empezar a variar estas cosas para probar a ver qué sucede en un caso y en otro. Ustedes, para que tengan un lindo output, les puse que puedan tener todo redondeado a tres decimales. Vamos a generar este diccionario tal cual lo hicimos la anterior vez. Y vamos a tener que compras, el producto final va a ser 24, componentes va a ser 94, ensamble va a ser 188 y así sucesivamente. Y también podemos hacer lo mismo que hicimos antes de sumar a través de sectores, en este caso. Vamos a tener la suma de todos estos sectores, nos va a dar el producto total de toda esta empresa, no de cada sector en particular, que va a ser 1030. 1030 es la suma de 24 más 94 más 188 y así sucesivamente a través de todos estos sectores. ¿Qué queremos ver ahora? Queremos empezar a jugar con la MIP en serio. Entonces vamos a definir o vamos a crear nuestra matriz de coeficientes técnicos y nuestra matriz de inversa de Leontief, ¿sí? ¿Cómo creamos la matriz de coeficientes técnicos? Y vamos a dividir cada B sub ij por cada X sub j. O lo que es lo mismo, íbamos a crear cada elemento de la matriz Z que teníamos definida por acá arriba, la íbamos a dividir por cada valor de X. Y cada valor de X, ¿por qué? Porque era el producto total de ese sector en particular. Entonces íbamos a agarrar la primera columna de la matriz Z, que la podemos hacer acá, las matriz Z y la matriz X. La primera columna de la matriz Z, 5 3 2 1 1 0 y 12, le íbamos a dividir por 24. La segunda columna de la matriz Z la íbamos a dividir por 94. La tercera columna la íbamos a dividir por 188 y así sucesivamente. Esto lo vamos a llamar A, que va a ser la misma notación que utilizamos anteriormente, ¿sí? Estamos dividiendo a Z cada columna de la matriz Z por un vector fila. Fíjense que esto es una matriz de n por n, este es un vector fila de una fila n columnas, o lo que es lo mismo, vamos a poder hacer esta división y nos va a dar lo mismo dividir cada elemento de la columna por este, cada elemento de la columna por este y así sucesivamente. Vemos cómo se visualiza A. A se visualiza de esta manera, es un array. ¿Por qué? Porque tanto Z como X son arrays y va a tener nuevamente n por n elementos. Como yo acá les agregué que aquí vamos a tener una matriz de n por n sobre un vector fila de n elementos y vamos a poder dividir una columna por la columna o el elemento j
de este sector. Esto en términos de NumPy se llama broadcasting, que es la forma en la que podemos hacer esta división, ¿sí? No importa, solamente les estoy comentando para que cuando se metan en la documentación, si todo sale bien de NumPy, puedan ver que broadcasting significa precisamente esto. ¿Sí? Es una forma que nos permite resumir toda esta información de muchísimo más simple, sin tener que especificar que quiero que la primera columna se divida con el primer elemento, la segunda columna con el segundo elemento y así sucesivamente. Un chequeo rápido que podemos hacer es que la forma o la shape de la matriz que acabamos de crear A tiene que ser igual a la matriz Z, porque lo único que hice es dividirlo por un vector fila. Lo vemos que es true. True significa que la forma de Z es efectivamente la misma forma que A. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la matriz L, la inversa de Leontief. Fíjese que acá vamos a utilizar alguna de las funciones que definimos anteriormente, en particular la función inversa, que va a tener este argumento, y acá vamos a utilizar la segunda función que va a ser IN. N era nuestro número de áreas. N, si se acuerdan, era 7. Uy, N es 7. Entonces esto me va a crear una matriz identidad de 7 por 7. Podemos ver, chequearlo. Y N va a ser una matriz identidad de 7 por 7. A esto le vamos a restar la matriz A. Y a esto le vamos a calcular la inversa. A este resultado, a todo este array, le vamos a calcular la inversa. ¿Sí? Que es lo que vamos a hacer precisamente acá, L. Y ahí vamos a ver cómo se ve L. L se ve de esta manera. Nuevamente podemos chequear que L tiene un número de filas y de columnas igual que A e igual que Z. ¿Sí? 7 por 7. El orden de L es 7 por 7. ¿Sí? O el orden es 7. ¿Qué vamos a querer hacer ahora? Vamos a querer pensar en algunos shocks que le pueden pasar a esta empresa. En particular vamos a pensar en shocks de demanda externa, porque es lo que nosotros queríamos ver, pero ahora los shocks van a estar sectorizados en la demanda externa. No vamos a querer ver qué pasa si sube la demanda externa como un todo, sino que qué pasa si sucede una suba de la demanda externa, por ejemplo, en el sector minorista, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir una función shock X que toma como argumentos dos cosas. El shock de la demanda final por área, que va a ser un vector de n, un vector de fila de n, y la matriz que vamos a estar definiendo como A. Nosotros teníamos esta matriz A, que ya habíamos definido, que era precisamente esta, pero ¿qué pasa? A veces esta matriz puede cambiar en el medio. Entonces yo les agregué unas líneas acá que lo único que hace es decirle, si yo quiero pasar una matriz A, puedo especificarla acá. En caso contrario, puedo decirle que tome la misma matriz que ya tenía creada. ¿Esto para qué me sirve? Si ustedes quieren empezar a jugar con esto, ustedes pueden hacer un montón de matrices A distintas y pueden pasarlas como argumento acá. ¿Sí? No hace falta que tengan que modificar todo este código, sino que este código directamente les va a tomar la última matriz A que definieron, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer esta función shock X? Nos va a tomar la matriz de Leontief, que es A, le va a calcular, perdón, va a calcular la identidad, le va a restar esta matriz que armamos de coeficientes técnicos y le va a calcular su inversa. Y a esta inversa la va a multiplicar, fíjense que este es un producto matricial, por el delta sub i. Delta sub i, ¿qué va a ser? Va a ser el vector n dimensional que nos dice cuál es la demanda final por área, ¿sí? Fíjese que esta última parte, lo que devuelve es precisamente un cálculo de un shock. ¿Qué significa esto? Va a agarrar la nueva matriz inversa de Leontief y nos va a aplicar este shock que le acabamos de hacer, ¿sí? Entonces esto nos va a devolver el cambio en output por cada área que estamos teniendo en cuenta, ¿sí? Vamos a pensar, por ejemplo, un shock del 10% a la demanda minorista. Fíjese que acá estoy definiendo dfext, que es el dict que había definido anteriormente, y le pongo minorista, que es exactamente esto. Fíjense que yo puedo hacer y me va a dar este mismo array. Nosotros teníamos este dict
que era así, y yo me estoy quedando solamente con la fila que se llama minorista. O lo que es lo mismo, me estoy quedando con los values que están asociados a la key minorista, ¿sí? Nos quedamos con este array. Y a este array lo vamos a multiplicar por 0,1 o 0,10, que es lo mismo. ¿Qué estamos diciendo con el delta sub i1? Estamos diciendo un shock del 10% a la demanda minorista. Este es nuestro delta. Podemos ver que nuestro delta va a ser cada elemento multiplicado por 0,1. Por ejemplo, acá que 0 no se nota porque va a ser 0, porque 0,1 por 0 me da 0, pero acá el 2 va a pasar a ser 0,2. El 180 va a pasar a ser 18. Esto van a ser lo que va a variar nuestra demanda minorista. Y ahora queremos calcular el efecto del shock. ¿Cómo vamos a calcular el efecto del shock? Bueno, ahora tenemos una nueva demanda, que va a ser esta nueva demanda, y lo que queremos ver es cómo reacciona nuestra nueva función de inversa de Leontief, que no va a cambiar porque no cambiamos el a esta nueva demanda. ¿Cómo va a variar? Va a variar de acuerdo a lo que me diga la función shock x evaluado en delta sub i1. Delta sub i1 es este nuevo delta que yo tenía cuando varió la demanda minorista, ¿sí? Le damos, no había corrido esta nueva línea. Entonces acá le podemos pedir que nos calcule este dx1. Dx1 va a ser este array. Nos va a devolver cuánto varía cada sector en su output cuando varía un 10% la demanda minorista. Podemos nuevamente hacer esta misma noción del SIP y nos va a decir que, por ejemplo, el sector compras aumenta su output final en 17,15, el sector componentes en 10,7, el sector ensamble en 6,7, etcétera. Y fíjense que el sector comercial es lejos el que más aumenta, y esto se debe a que claramente el sector comercial es el que más varía en términos de demanda minorista, porque también es el sector que más ventas aloca al sector minorista. ¿Qué podemos ver? Veamos cómo se ven estas variaciones. Hacemos un gráfico muy simple, ¿sí? Un gráfico muy simple utilizando Matplotlib. Creamos la figura, creamos un gráfico de barras, le ponemos algunas cosas extra al gráfico. Básicamente le estamos diciendo que tenga que tenga los ticks, o lo que es lo mismo las marcaciones del eje de X, que tenga un título y un título para el eje de las Y, y esto lo podemos obviar, no hace falta, esto les voy a poner acá ignorado. Corremos la cosa, el código, y nos dice cuáles son cómo varía el output por área cuando el sector minorista crece un 10%, ¿sí? Entonces nos fijamos que compras aumenta, pero más aumenta comercial, postventa aumenta muy poquito, logística aumenta muy poquito, y así es el mapa que tenemos de cada área que estamos evaluando. Ahora pensemos un shock del 40% a la demanda mayorista, ¿sí? Si se fijan, esto sigue la misma lógica, la demanda mayorista iba a ser esta, ¿sí? Acá, perdón, vamos a hacer así, me equivoqué yo al hacer el código. Este va a ser nuestro vector de demanda mayorista, 3, 144, etcétera, y le estamos diciendo que varíe un 40%. Entonces vamos a multiplicar por 0,4 y así son las variaciones. Fíjense que 3 se multiplica por 0,4, entonces me queda 1,2. 140 se multiplica por 0,4 y me queda 56, y así sucesivamente, ¿sí? Nuevamente vamos a evaluar este nuevo shock. Ahora en vez de delta sub i1 vamos a tener delta sub i2, que va a ser el shock en este segundo caso. Evaluamos esta función y vemos que la demanda de compras aumenta 53, la de componentes 33, 20 de ensamble, 140 de no sé qué cosa, y 64 aumenta la de demanda comercial, ¿sí? Podemos nuevamente ver estas variaciones en términos de un diccionario, y de vuelta podemos ver cómo se distribuye en un gráfico de barras, ¿sí? Podemos pensarlo también, por ejemplo, acá, dado este error, podemos pensar en exportación. Vamos a cambiar los códigos solamente para que estos sean los de exportación.
70 va a ser el número que nos va a importar ahora. ¿Por qué? Porque vamos a tener una demanda comercial de 70, unas ventas de 70 para lo que es el sector de exportación y recalculamos el shock y nos dice que el sector comercial sube 33, el sector compras sube 33 también. Entonces vamos a ver que las barras son prácticamente iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sector compras le vende relativamente más al sector exportación, ¿sí? ¿Qué queremos ver ahora? Queremos ver shocks de empleo y contaminación. Shocks de empleo y contaminación teníamos dos matrices diagonales, perdón, dos arrays que teníamos, que eran empleo por output, por millón de output, y contaminación por millón de output. Y vamos a ver cómo impactan estos dos coeficientes por millón de output sobre el empleo y la contaminación. Vamos a definir algunas funciones primero. Esta sigue la misma lógica que teníamos antes, esto es exactamente lo mismo, pero ahora lo que nos dice es cuál es la suma a través de las columnas de los coeficientes de esta nueva matriz inversa de Leontief. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros sumamos esta matriz o las columnas de esta matriz, nos da el multiplicador total de la producción de un sector ante una unidad de demanda final en ese sector, ¿sí? Entonces, vamos a tener una matriz L, por ejemplo, así, y vamos a sumar todos los elementos de la primera columna, todos estos, ¿sí? Esto nos va a resumir en particular todos los efectos directos e indirectos de este shock. Y no solamente eso, sino que nos va a decir más o menos cuánto se multiplica la producción total de este sector ante un cambio en la demanda final. Una vez que tenemos definido esto, podemos definir otras dos funciones, shock empleo y shock emisiones. Shock empleo y shock emisiones se definen exactamente igual que lo que definimos shock X, pero ahora vamos a estar multiplicando antes o premultiplicando cada matriz nueva de Leontief por lo que varía la producción por nuestros coeficientes o nuestras matrices diagonales de empleo y de emisiones, E y G, ¿sí? Cuando tenemos definidas todas estas funciones, podemos pensar qué pasa si hay un shock de 5% negativo al sector de las exportaciones. Tenemos un delta sub I3 que va a ser un menos 5% de las exportaciones. Fijémonos que ahora los valores van a ser negativos. Y lo que vamos a pensar ahora es cómo impacta en términos de output, empleo y emisiones a esta empresa. Vamos a calcular estos tres. Vamos a utilizar las funciones shock X, shock empleo y shock emisiones, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que lo que varía el output por cada centro va a ser menos 4 de compras, menos 4 y pico de comercial, y el resto va a ser estos valores. Fíjense que corporativo también baja relativamente mucho. En empleo vamos a ver que también obviamente varía negativamente porque el shock es negativo, pero la mayor parte se lo lleva compras. Compras es el sector que más sufre. Y en términos de CO2 también tiene que ser negativo porque nuestro shock es negativo. Y compras es el sector que más emisiones generaba y por tanto que menos, que más sufre esta baja en términos de emisiones. Podemos ver esto exactamente gráfico, como lo hicimos anteriormente. Se complejiza un poco la figura, dado que ahora vamos a tener distintos shocks o distintos efectos del shock en variables, por ejemplo, empleo, CO2 y output, y cuando vemos que todos los shocks son negativos, naturalmente. El shock en output es muchísimo más grande que los otros dos, pero nos da una idea de que, por ejemplo, el sector postventa casi no tiene variación en las emisiones. Podemos pensar esto nuevamente cambiando algunos números. Pensemos, por ejemplo, en un shock del 15% positivo al sector minorista. El 15% positivo del sector minorista nos va a dar este array. Fíjense que ahora todos son positivos. Y cuando yo recalcule cada una de estas cosas, me va a dar que el sector compras va a aumentar mucho, el sector comercial también. Esto
se verifica a lo largo de todos los ejercicios. El sector corporativo va a aumentar casi tanto como el sector ventas y más que el sector componentes. Las variaciones de empleo también van a ser positivas. El sector compras es el que más se va a beneficiar en términos de empleo. Va a ser, decimos, el sector más empleo intensivo, ¿sí? Y el sector CO2, que también va a variar positivamente. Fíjense que ahora el sector compras y el sector componentes son los dos que son más intensivos en términos de emisiones, o los que más emisiones de CO2 generan. Y gráficamente ahora vamos a tener que cada barra es positiva, dado que el shock es positivo. Acá le podemos cambiar. Acá vamos a tener un shock de 15% al sector minorista. Y cuando tenemos el shock del 15% al sector minorista, el output va a variar en una cuantía, comercial va a ser el que más se lleva, pero las emisiones también van a variar y el empleo también va a variar. Fíjese que postventa, por ser poco empleo intensivo y muy poco intensivo en términos de emisiones, va a tener variaciones muy pequeñas. Ahora lo que queremos utilizar es aquello que definimos hace un largo rato en términos de utilización y capacidad, ¿sí? Vamos a tener una base de utilización que nosotros habíamos dicho y una capacidad. Yo les dije que teníamos, por ejemplo, un 55% de nuestra capacidad máxima y es lo que vamos a calcular en este caso con lo que va a ser el array de base utilizado X, que lo vamos a poder ver acá. Nosotros teníamos una capacidad máxima y teníamos una base de utilización. Nuestra base de utilización eran porcentajes sobre esta capacidad máxima. Entonces ahora cuando termine de cargar, vemos que 0,6 es cuanto estaba utilizado originalmente, 200 es nuestra capacidad máxima, entonces 120 es lo que está utilizado en términos efectivos, digamos, de los 200, perdón, 120 están siendo utilizados, o lo que es lo mismo el 60%. De los 220, 121 están utilizados, entonces es el 55%. Y así sucesivamente. ¿Qué queremos ver ahora? Queremos ver cuánto le queda a cada sector en términos de posibilidades de que si la demanda final aumenta, ver cuánto puede absorber cada sector. ¿Por qué? Porque si estos porcentajes estuviesen muy cerca del 100% o lo que es lo mismo de uno, entonces el shock no podría ser absorbido en términos de utilización. Lo que queremos ver entonces es el slack. El slack es básicamente qué tan holgado está cada sector, o lo que es lo mismo la capacidad libre que tiene para absorber aumentos de producción tras un shock, ¿sí? Vamos a definir el slack como la capacidad menos lo que esté utilizado de base, ¿sí? Entonces van a ver que esto va a ser la diferencia, por ejemplo, entre 120, entre 200 y 120, que va a ser 80, o entre 220 y 121, que va a ser 99, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Ahora vamos a crear una función que nos diga, che, si tu delta X, si lo que varía tu output requiere una mayor capacidad de producción que lo que puede absorber este sector, entonces ahí hay un cuello de botella. Este es el clásico ejemplo de cuello de botella. Las funciones para calcular cuello de botella son naturalmente muchísimo más complicadas en una empresa, pero esta es una buena forma de pensar cómo podemos pensar en los cuellos de botella. Tenemos un shock y queremos ver el, si la capacidad que tenemos disponible va a ser suficiente para absorber ese shock. Entonces, ¿qué nos va a devolver esta función? Nos va a devolver un valor true o false. Va a ser true cuando el delta X, o sea, lo que varía en términos de output, sea más que lo que necesitamos, que lo que tenemos de capacidad libre. Entonces, el cuello de botella va a ser true cuando esto sea verdadero. O lo que es lo mismo cuando haya efectivamente un cuello de botella, porque lo que necesito de capacidad productiva en ese sector es mayor que lo que le puedo ofrecer. ¿Sí? Vamos a definir esta función y vamos a definir, por ejemplo, un 90% a la demanda mayorista. ¿Sí? Acá hay un error de tipeo. Vamos a pensar mayorista. ¿Sí? Entonces, nuestra demanda mayorista va a ser brand to brand, o lo que es lo mismo mayorista. Podemos ver cómo se veía antes. Entonces, vamos a decir, varía en un 90% esta demanda mayorista. Entonces,
cada elemento le vamos a calcular el 90% de 3 va a ser 2,7 y así sucesivamente, ¿sí? 126 para el caso de 140, 3,6 para el caso de 4, ¿sí? Y ahora tenemos nuestro delta I, o lo que es lo mismo, cuánto varían nuestras ventas. Y lo que queremos básicamente es calcular cuánto va a ser el shock en X. Estos son los, aquello que varía el output para cada sector. Fíjense que tenemos los 7 sectores y tenemos cuánto varía el output. Y lo que queremos es evaluar para este vector, este array, cuánto es el slack. Nosotros sabemos que el slack era 80, 99, 75 y así, y queremos ver que nos diga cuál es si cada sector está enfrentando un cuello de botella o no. Tocamos y nos dice que el sector compras, por ejemplo, tiene un cuello de botella, el resto de sectores no, pero el sector comercial, por ejemplo, sí tiene un cuello de botella y el sector de corporativo también. Podemos ver esto en forma de DICT, como estamos haciendo a lo largo de esta clase. Vemos que el sector compras tiene un cuello de botella, componentes, ensamble y logística no tienen, pero comercial sí tiene y corporativo sí tiene. Postventa no tiene. ¿Qué podemos ver ahora? Podemos simplemente ver cómo se compara lo que nosotros necesitamos de, eh, de output nuevo contra lo que nosotros ya teníamos de capacidad libre, ¿sí? Vemos esto y vemos que en el sector compras, por ejemplo, como dijimos, tenemos un cuello de botella porque lo que necesito de output nuevo es la barra azul, pero el slack, o lo que es lo mismo, la capacidad libre, es menor. En todos los casos en los cuales esto sea la barra naranja sea mayor, no tenemos un cuello de botella, pero vemos que en estos casos en los cuales la barra azul es más grande que la naranja, vamos a tener un cuello de botella. Y esto se compara claramente con aquellos sectores en los cuales sí hay un cuello de botella: compras, comercial y corporativo, ¿sí? Ahora pensemos el 10% de demanda minorista, que era el DX1. Queremos ver, el 10% de demanda minorista, ¿nos puede llegar a afectar en términos de cuello de botellas? Bueno, vamos a ver que no. ¿Por qué? Porque cada uno de estos va a ser false. Y cuando lo sectorizamos, nos va a dar todo false nuevamente. Y cuando lo vemos gráficamente, el slack que nosotros tenemos es muchísimo mayor, o la capacidad libre que tenemos es muchísimo mayor que lo que varía finalmente la demanda ante un 10% de cambio en la demanda minorista, ¿sí? Hasta acá entonces llega la clase 6 de este laboratorio de métodos cuantitativos. Nos vemos mañana en la clase sincrónica del lunes 8 de septiembre a las 19 horas. Que estén bien.